Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a tu respuesta esta semana, última semana por cierto, con el sol en tu signo. Mi amiga Angie Escobar está cumpliendo años esta semana, te mando un beso y te mando un abrazo. Creería yo que es el 22 de julio que es su cumpleaños. Catalina Martínez también está cumpliendo años esta semana. Creo que Catalina es la que cumple el 22 y Angie el 20 o el 21, no me acuerdo. Pero yo les dejo su felicitación porque ustedes son familia de acá del Tarot de Catle. Y recuerden que si quieres ser felicitado de manera personalizada como a Angie y a Catalina, lo puedes hacer aquí lo escribes en los comentarios. Todavía Cáncer lo puede hacer, aunque ya esta semana arranca la temporada de Leo. Por cierto, que Mercurio, que estaba retrogrado en Cáncer, se va a poner directo el 23 de julio. Breakthrough es tu palabra clave. ¿Qué significa breakthrough? Breakthrough, perdón. Mi hija me corrige demasiado. Atravesar la tormenta, tener la fuerza, el aplomo, tener la valentía y la entereza de atravesar cualquier dificultad de manera exitosa. Así que no le tengas miedo a los desafíos esta semana. Se van a presentar porque la carta lo está anunciando, pero tú vas a poder atravesar cualquier tormenta con mucha elegancia y además vas a salir fortalecido y triunfante. Y tu número es el 1, nuevos comienzos, así que ábrete a lo nuevo que va a comenzar, sobre todo porque ahorita que el sol se va para seguir su recorrido por la rueda zodiacal, a ti te deja el sabor de un Júpiter que estuvo en tu signo, de un Mercurio que estuvo en tu signo, de una Venus que hizo aspectos importantes a tu signo, y eso obviamente va a traer nuevos comienzos para ti y para tu vida. Mañana voy a hablar de la canasta se me olvidó, Barlot, algo así. Es que es súper difícil el apellido. Es un aspecto astrológico que se va a perfeccionar y que es importante que todos lo conozcamos porque casi no pasa. Y este astrólogo famosísimo, Barlot creo, o Barlot, lo habló de eso y obviamente las redes sociales lo hicieron famoso. Así que suscríbete porque mañana les voy a hablar de ese tema aquí y me parece que está súper interesante. Y a mí me gusta ver qué es lo real, qué es lo serio, sin el sensacionalismo de las redes sociales para que lo podamos aprovechar todos. ¿Okay? Así que no te lo vayas a perder. ¿Qué va a pasar esta semana? 19 al 24 de julio, del 25 de julio, perdón. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que tienes que ponerte serio, firme en tomar una decisión. Una decisión que tiene que ser, primero que nada, intuitiva. Segundo, esta decisión tiene que ser la respuesta a tus valores y a tus creencias. El universo te va a apoyar, abriéndote los caminos con buena suerte, dándote lo que necesitas para celebrar un éxito. Entonces, esta es una semana que se pinta para ti como decisiones que te llevan a buen puerto, decisiones que te llevan a celebrar un triunfo, una victoria que vas a estar disfrutando y sobre todo el momento de que se te desestanque una energía y puedas ver un resultado. Lo único que tú tienes que poner de tu parte es fe y estabilidad emocional para que tú puedas ver este desenlace, esta buena noticia, esta situación de triunfo y de buena suerte inclusive. Tú tienes que poner dos cosas: intuición, para que sepas por dónde te tienes que meter, y sobre todo estabilidad emocional. No puedes estar impulsivo esta semana, no puedes estar muy cambiante, no puedes estar indeciso. Tienes que estar firme para que las cosas se alineen y se den de la manera más favorable para ti. Así que cuando esta semana te encuentres frente a una situación y no sepas qué hacer, respiras, escuchas qué te dice tu corazón y avanzas. Porque si te quedas, esto se diluye. La salud que te va a estar acompañando, temas hormonales que hay que tener cuidado, sobre todo las chicas, que son los que yo creo que a veces las hormonas las afectan más, pero en líneas generales todos, chicas y chicos, pendientes con las hormonas, pendientes de la suplementación. Mira que ahorita está de moda que si te inyectas el péptido, que si te tomas la creatina, que si te tomas el magnesio, que si te tomas ¿qué otra cosa? No sé, la ashwagandha, que también está de moda. Cuidado con la suplementación. Si te estás suplementando, te
ten cuidado que no te estés alterando tu propio sistema hormonal, y para eso lo mejor es hacerlo en acompañamiento de un profesional de la salud, no un coach, un profesional, un verdadero profesional de la salud. Antes de que te inyectes un péptido, habla con tu médico. El dinero, genial. El carro habla de oportunidades de salir de una deuda, dinero que llega a tu vida y soluciones que llegan a nivel económico. También, si estás buscando trabajo, la oportunidad de conectar con las personas correctas para conseguir una oferta, ir a una entrevista donde te favorecen, donde te sientes bien contigo, donde te sientes bien con los demás. En el trabajo, trabaja en equipo, trabaja en sociedad, van a avanzar, si juntos como equipo trabajan, van a conseguir la meta más rápido. Es una semana de tranquilidad y calma, pero te van a estar observando. A ver qué tan cooperativo eres tú, qué tan amable. Te van a estar evaluando algo que aquí en Canadá se llaman el soft skill, habilidades blandas, que son las habilidades sociales. Sé lo más social que puedas esta semana. Y los emprendedores, viene mucho avance. Puede que te pidan una colaboración esta semana o que te hablen de hacer algo en equipo junto a alguien. Se ve bien, yo lo aceptaría. El amor, el diablo. Y con los enamorados, además. Evitas las peleas con tu pareja. Las que se puedan evitar. Porque si es importante poner tu punto de vista y aclarar o defender algo que tú consideras como verdadero, métete de patas y cabeza en esa pelea. Uno, porque la ganas. Y dos, porque a lo mejor ya llegó el tiempo de decir las cosas como las quieres decir y no estarlas disfrazando tanto. A lo mejor es una tontería. No, cierra la pasta de dientes, por ejemplo. Pero si es necesario decirlo, dilo, y si no, cierra la pasta de dientes tú. Y evita un conflicto que puede escalar a una situación de conflicto grandísima dentro de la pareja. Solteros, pasión desenfrenada, celos, necesidad de controlar, necesidad de agarrar al otro. Tengan cuidado con ese desenfreno, tengan cuidado en qué punto están conociendo a alguien y de pronto esa persona se cree con derecho sobre ustedes, o esa persona, o ustedes se creen con derecho con esa persona. Busquen la tranquilidad y la calma en las vinculaciones esta semana, aunque no lo creo tan posible, porque con ese diablo y esos enamorados ahí, por algún lado va a saltar la liebre, por algún lado va a venir la pelea, por algún lado va a venir la discusión. Simplemente comuníquense de la manera más asertiva posible. El anclaje para ustedes sería: yo estoy abierto a la reciprocidad, porque la pelea puede venir por una carencia de algo. Entonces díganlo, escríbanlo en los comentarios: estoy abierto a la reciprocidad. Si reciprocidad te parece difícil, a lo recíproco también. Estoy abierto a la reciprocidad, estoy abierto a lo recíproco, para que baje un poquito la tensión que pareciera haber en tus vinculaciones esta semana. ¿Por qué digo vinculaciones y no pareja? Porque esto puede pasar con tu pareja, puede pasar con tus hijos, con tus padres, con tus familiares, con tus amigos, puede pasar con tu entorno en general. Así que tengan mucho cuidado de que no se les suba la candela a la cabeza por sentir que no están recibiendo, por sentir que hay un desbalance, y eso los frustra y los va a poner un poquito de mal humor. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo con quien tú quieras. Te habla Uriel y te dice: una oportunidad excelente se te va a ofrecer. Creo que también lo vimos. Becas becas estudiantiles que pudieras recibir. Es hora de trabajar. Básicamente es como que si el arcángel Uriel te dijera: ponte manos a la obra, ¿ok? Así que eso que a lo mejor con Mercurio retrógrado habías detenido, ahora que se va a poner directo, es el momento de comenzar. Te dejo un beso grande. Nos vemos pronto por aquí, por el canal.